Bueno, nuevamente gracias por la invitación y claramente es un honor estar en un panel de mujeres, pero además de mujeres defensoras de derechos humanos. Y bueno, precisamente con Lorena, además que yo me he formado como persona defensora eh, a su lado, digamos. Y también como este homenaje a la... Me gustaría como hablar de Operación Colombo, digamos, de lo que ha significado Operación Colombo y sobre todo el proceso judicial de Operación Colombo y la búsqueda por la justicia en este caso, como de una óptica de la lucha femenina. Porque siento que esta causa está plagada de todo el esfuerzo y la lucha femenina de lo que significa buscar a víctimas que están desaparecidas. Entre los múltiples obstáculos a los que me voy a referir ahora para acceder a la justicia en nuestro país se encuentra justamente de que Chile sigue siendo un país donde se carece de la figura de la desaparición forzada como el delito propiamente tal. Siempre durante décadas o desde la legislación chilena y a partir de los rasgos fuertes que tiene de justicia de clase y negacionismo, se ha ocultado la existencia de la desaparición forzada y su carácter además permanente, y entonces nosotros tenemos, y hasta el día de hoy sigue siendo una figura inexistente en nuestro ordenamiento penal. Entonces, yo creo que la lucha que las mujeres han dado en esta causa es fuertemente inspiradora, y me parece que es justo iniciar cualquier análisis digamos, de todos los factores de injusticia que observamos en este caso desde esa lucha. Un homenaje también, y desde Londres 38, que es una de las organizaciones con las que yo trabajo, hemos enfrentado este debate esta semana desde la figura justamente de rendirle un homenaje a mujeres como doña Herminia Antequera, que estuvieron dando una lucha constante por la justicia en este caso. Sin embargo, además quisiera tomarme la libertad también de mencionar a las mujeres que han luchado desde mi vereda, digamos, que es la de la defensa jurídica de los casos, y también quisiera rendirle un homenaje a mujeres que tal vez debían estar en mi lugar porque han llevado años este caso, como Loreto Mesa, Paulina Zamorano y Magdalena Garcés. Entonces, bueno, dicho como estos análisis más bien de la fortaleza y el carácter femenino que ha tenido siempre la lucha y la búsqueda de la justicia en nuestro país, mencionar justamente uno de los elementos que yo sostuve en el caso, en la discusión ante el Tribunal Constitucional, que tiene que ver con esta idea de que en Chile la justicia transicional ha llegado tarde, pero además ha llegado fragmentada, y ha llegado con estos como continuos embates de permanente daño y revictimización hacia las víctimas. En nuestro país es presente, y sobre todo en los tribunales de justicia, o sea, tenemos todo este análisis que yo hacía como de la ausencia de un marco normativo adecuado. O sea, nunca hemos estado a la altura de los crímenes experimentados desde una respuesta desde el Poder Legislativo. Esa respuesta ha estado carente, y yo siempre digo que en Chile los avances que hemos tenido en materia de justicia transicional han sido a pesar de los diseños transicionales que se han impuesto desde el mundo estatal, tanto del poder parlamentario, que ha sido incapaz siquiera de revocar una ley de amnistía. O sea, nosotros somos un país que hemos logrado, y los familiares de las víctimas, también víctimas de estos casos, han logrado cada avance en estas materias a pesar de estos diseños. A pesar de lo que muchas veces ha sostenido, digamos, de la incapacidad del Poder Ejecutivo, o sea, Ejecutivo y Legislativo, a pesar de estas respuestas de impunidad y de complicidad con la impunidad que frecuentemente nos da el Poder Judicial, y en particular el ministro Mera. También quisiera mencionar elementos que no muchas veces se mencionan en Chile, que tienen que ver con los terceros actores también que participan de esta impunidad y de contribuir a esta impunidad, que tiene que ver con la prensa, y en particular en Operación Colombo, digamos, esto es más evidente, por las características que tuvo Operación Colombo desde su inicio, pero de que eso permanece todavía como las responsabilidades de estos terceros actores que permanecen también en la impunidad. Y el mundo académico no necesariamente ha estado lejos también digamos, de no hacerse cargo de enfrentar digamos, los debates que este tipo de sentencias ocasionan. Entonces, como que creo que es importante igual siempre mencionar a todos estos actores. En lo concreto, es doloroso analizar este fallo. Voy a hacer algunas menciones, voy a tratar de ir por orden, pero en lo concreto, lo que vemos en este caso, como lo hemos visto frecuentemente en los casos que ha presidido y las salas que ha presidido el ministro Mera en la Corte de Apelaciones de Santiago, tiene que ver con un marcado negacionismo que precisamente tiene que ver con una indiferencia moral y científica de la forma en que se enfrentan estos delitos.
Entonces, se trata de invisibilizar justamente lo ocurrido, de ponerlo como en entredicho, y en particular, en este caso, varias de las absoluciones, porque siempre, bueno, la prescripción gradual requiere otro análisis que tiene que ver por qué los pocos condenados además quedaron en libertad, pero respecto de las absoluciones, como que corresponde igual detenerse en analizar que el mismo fallo sostiene que hay personas que participaron del recinto de detención y desaparición, que ellos, que habían guardias que desamarraron a víctimas que estaban amarradas, pero que no los podemos hacer responsables, digamos, de que hayan participado de su detención, tortura ni posterior desaparición. Como que la desaparición empezara ¿en qué momento? Como que la desaparición empezara, o sea, además como que jurídicamente, de nuevo, y esto se justifica justamente en esta falta de comprensión que hay en Chile de lo que significa la dinámica de la desaparición. Entonces yo creo que si nosotros le preguntamos a varios jueces e incluso académicos cuándo empieza una desaparición, yo creo que hay varios que no comprenden dónde se inicia o desde qué momento buscamos la responsabilidad, básicamente porque es un tipo penal, o sea, que no tenemos en nuestro ordenamiento, que no se comprende en su dimensión, en sus consecuencias, ni siquiera en las formas de participación. Entonces, en la lógica común, y justamente esto también se relaciona con el negacionismo, porque además el negacionismo es como más evidente, y por eso el negacionismo nos persigue hasta el día de hoy, cuando las autoridades tienen un discurso básicamente negacionista respecto de los delitos de las graves violaciones y sistemáticas que hemos sufrido desde el 18 de octubre, tiene que ver con considerar que los delitos que comete la autoridad fueran como menos graves. O eso es lo que trata esta lógica negacionista de irnos estableciendo. Entonces, bueno, eso como para darle una caracterización a lo que explica en términos de política criminal este tipo de resultados. Acá se hizo todos los esfuerzos, incluso absurdos y antijurídicos, e incluso negando la característica del delito, o incluso a partícipes de personas que se encuentran desaparecidas y ya se encontraban desaparecidos al momento en que los desamarra, que ya estaban secuestrados, no detenidos. Eso muestra claramente este negacionismo como indiferencia moral y científica. Pero aquí también, bueno, y aquí se infringen varias obligaciones internacionales que después puedo profundizar en ellas también si es necesario o si surgen esas preguntas desde quienes nos están acompañando, pero tiene que ver con la obligación de investigar, perseguir y sancionar estos delitos, que es una obligación de carácter internacional. Entonces nosotros muchas veces cuando se llegan a estas fórmulas de impunidad, como ocurrió con el hermano del ministro Mera o el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cuando nosotros insistimos en que ministros que habían absuelto a responsables de delitos de lesa humanidad no podían llegar a la Corte Suprema, lo que afirmábamos es que estas formas de impunidad lo que hacen, adicionalmente a revictimizar justamente a las víctimas, es, porque genera un nuevo dolor, es además infringir obligaciones de carácter internacional. Acá se está generando una nueva vulneración, se está impidiendo el acceso a la justicia, a la verdad, se está garantizando la repetición, y todo eso constituye en sí una infracción, además de una revictimización y una nueva vulneración de derechos humanos, un incumplimiento de obligaciones internacionales a nombre del Estado de Chile. Entonces también muchas de las preguntas que nos hacemos es como, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen que seguir a este tipo de decisiones? Que son profundamente arbitrarias y, como yo digo, además, vulneradoras de las obligaciones internacionales. Pero acá viene otra pregunta que también formulamos de sociedad civil y que creo que es importante además dentro de un contexto de un proceso de reforma constitucional, y que tiene que ver con cómo se eligen a los jueces en nuestro país. Creo que pocas veces sociedad civil nos hemos sentado a discutir fuertemente respecto a cómo se nombran, cuáles son las carreras, cuáles son los antecedentes. ¿Puede un juez infringir una obligación internacional de este carácter, revictimizar o una corte o una sala y continuar como juzgando, resolviendo respecto de los derechos más importantes y de los momentos más difíciles que experimentan las personas en estos casos, pero también llevándolo a las situaciones actuales, negando, porque también lo ha hecho, las torturas perpetradas en la actualidad? Entonces creo que surgen como, esto mismo nos muestra que en definitiva este ha sido un tránsito permanente, un tránsito de negacionista, de garantías de repetición, de revictimización, de lesionar a los familiares, de como sociedad también, como no tenemos un mínimo de respeto, de nuevo, ético y científico, con las víctimas. Muchos han coincidido con que probablemente
Este es el fallo como más vehemente que se ha visto en los últimos tiempos, de que hemos tenido una evolución normativa de acuerdo al principio de convencionalidad que exigen los tratados internacionales. Pero también, bueno, ahora va a hablar Lorena después, pero también este año ha sido un poco reiterativo, digamos. Este tipo de análisis en o de graves vulneraciones y de aberrante falta de argumentación desde las Cortes de Apelación, que yo creo que también requiere como un análisis más agudo. Muchas veces los análisis aquí ni siquiera requieren ser jurídicos porque, como yo aprendí cuando inicié en estas causas, criticando estas causas, aprendí que muchas veces en los tribunales, respecto justamente de estos delitos, el debate está lejos de ser jurídico y inciden otros factores. Entonces también quería, bueno, referirme justamente, además que este fallo de ser negacionista y de además involucionar en los avances que hemos tenido, en rechazar las ideas de control de convencionalidad, de obligaciones internacionales y además el marco fáctico concreto que tenía esta causa, quería referirme también justamente a la labor que sí se había desempeñado acá de los ministros que la llevaron en primera instancia, en particular del ministro Montiglio, que comprendió justamente respecto a estos delitos la importancia de los patrones y que por eso aquí teníamos un número tal alto y es como estructural de responsabilidades establecidas y con un gran nivel como de determinación, justamente en base a que se había entendido en una causa de esta magnitud cómo habían operado los patrones y eso era algo que los ministros de primera instancia como que reflejaron, tanto ministro como ministro Crisóstomo después. Otro elemento que parece francamente vulneratorio de este fallo y de las reflexiones que realiza tiene que ver con el tiempo transcurrido. O sea, estos son hechos del año 74, del año 75, o que se perpetraron desde esa época, porque se trata de nuevo de desapariciones. Bueno, creo que estamos terminando ya, pero quería hacer esta reflexión de cómo es posible que el ministro en su propia reflexión argumentativa, o la sala, presidida por el ministro Mera, termina reflexionando sobre como que el tiempo transcurrido impide entonces un análisis de los hechos, como que si el tiempo fuera de más responsabilidad de familias que no solamente han sufrido esta búsqueda, este daño permanente, sino que han luchado por una permanente búsqueda de justicia y que cuando justamente continúan en esa búsqueda, la respuesta es precisamente, como yo señalaba, fragmentada, tardía y francamente además vulneradora de lo que significa una sanción proporcional y como también yo he mencionado que la Corte Interamericana ha señalado que la forma en que se cumplen las condenas, que precisamente no tiene que ser libertad en estos casos, tiene que ser también guardando respeto por los familiares y las comunidades que integran las víctimas. Así que bueno, con eso cierro y con esta idea nuevamente de cómo es tan carente, o sea, cómo se sigue reflejando en nuestro ordenamiento interno y en este tipo de sentencias la importancia de que nuestro ordenamiento reconozca la figura de la desaparición forzada de una vez por todas. Muchas gracias, Gloria.